Muy buenos días. Estamos recién comenzando nuestro webinar de hoy día, martes 4 de marzo. Martes 4 de marzo. Por favor, partamos por una prueba de audio. ¿Me confirman si son tan amables, si me escuchan bien? Partamos, por favor, por una prueba de audio. ¿Me confirman si son tan amables, si me escuchan bien? Sí, dice ahí, se escucha bien. Perfecto, tenemos entonces confirmación de audio. Bueno, gusto de saludarlos a todos. Esta es una invitación abierta. Vamos a estar conversando aproximadamente una hora respecto de un modelo de negocio que es una mezcla entre el corretaje de propiedades y un servicio adicional correspondiente, ¿cierto?, a el mundo de los remates, principalmente los remates judiciales. El servicio, si bien es cierto, está enfocado a un plus para los corredores de propiedades y orientado principalmente a un cliente que es inversionista. No es tan popular en Chile, hay algunos otros países donde es bastante popular esto, donde hay un asesor, un realtor, un corredor de propiedades que se encuentra con una oportunidad de inversión. Normalmente es una propiedad que está en mal estado o es una propiedad que necesita una remodelación y que tiene un precio preferencial por distintas razones. Una de las razones es que esta propiedad está en un proceso de remate. Por lo tanto, es posible que el inversionista acceda entonces a un precio preferencial a través del remate. Sin embargo, lo que sucede con muchos inversionistas es que no tienen el tiempo, ni la dedicación, ni las ganas de estar asistiendo a los remates o recorriendo barrios para buscar propiedades en mal estado, hacer las remodelaciones, participar en los remates, hacer la venta de la propiedad. Entonces, ¿quién se encarga de hacer esto? Normalmente es un asesor o un corredor de propiedades que se especializa en este tema. ¿De acuerdo? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, de qué se trata, cómo funciona, por qué funciona, qué es lo que tendrías que saber y cuánto es lo que se gana en esta actividad, porque como muchos de ustedes que son corredores de propiedades, ustedes saben que las tarifas no se pueden regular, están reguladas en general por el mercado y normalmente en Chile los corredores cobran un 2% al comprador y vendedor, hay algunos que cobran más, otros que cobran menos, pero en general ese es el promedio. Pero evidentemente al tener un valor agregado como el servicio que vamos a presentar hoy día, evidentemente puedes cobrar mucho más aludiendo a la comodidad del inversionista en que va a tener a un corredor de propiedades haciendo una buena inversión inmobiliaria en su nombre, que por lo demás es bastante segura porque la propiedad queda a nombre del inversionista. ¿Sí? Entonces, avancemos con esta presentación. Yo ya les voy a compartir esta presentación junto con algunos otros documentos al término de la presentación. La clase queda grabada, Cristian, así es que la vamos a subir al blog de Learning Group y luego de eso vamos a mandarles un correo de rigor, ¿cierto?, indicándoles que está disponible ya para que la puedan revisar. ¿Sí? Así es que si por alguna razón tienen que retirarse antes, ojalá que no, la pueden ver luego grabada sin ningún problema. ¿Ok? Bien, vamos entonces con lo siguiente, el corretaje en remates judiciales. Bueno, si nosotros nos concentramos en el cliente final, que es un inversionista, podemos decir que los inversionistas tienen dos grandes objetivos.
evidentemente el inversionista inmobiliario, ¿cierto? Que es donde estamos centrando nuestro servicio como corredores de propiedades o como fliperos, ¿cierto? O como el corredor de propiedades que tiene este valor agregado de conseguir propiedades en remate en representación de un inversionista. Entonces, este inversionista inmobiliario, por una parte, como objetivo, tiene multiplicar su capital, ¿cierto? Eso es bastante obvio. Y eso normalmente se logra a través de la plusvalía. Recuerden ustedes que la plusvalía es el mayor valor que tiene una propiedad sin que el dueño intervenga, sin que el dueño haga nada en particular, ni remodele la propiedad, ¿cierto? Ni haga nada en particular, sino que es un fenómeno ambiental, normalmente asociado a la economía del país, normalmente asociado al crecimiento o decrecimiento del barrio. Nosotros en Chile normalmente hemos tenido una plusvalía en el tiempo sostenido, con algunas excepciones. Y evidentemente en aquellos barrios, por ejemplo, en donde ya está más normalizado el crecimiento, logramos encontrar aún plusvalías que son relativamente bajas. Estamos hablando, por ejemplo, de plusvalías del 2 o el 3% anual, que eso es bastante normal en un barrio consolidado, ¿cierto? Un barrio que ya no tiene tanta oferta, un barrio que no está creciendo tanto, un barrio maduro y evidentemente en barrios que son llamados emergentes, normalmente la plusvalía es un poco más alta. Pero si ustedes se fijan, si nosotros hablamos de una plusvalía sana, que es incrementar el valor de la propiedad en un 2%, en un 3%, en un 5% anual, eso es bastante normal, es bastante sano. Evidentemente, el aumento del capital o el valor de la propiedad está asociado al tiempo, ¿cierto? Yo estoy seguro que muchos de ustedes como corredores de propiedades o como inversionistas hace probablemente 7, 10 o 15 años atrás han visto casos de personas que compraban propiedades, ¿cierto? A los 5, a los 7 o a los 10 años incluso las propiedades valían el doble. Eso evidentemente son situaciones que hemos vivido los que nos dedicamos a esta actividad en Chile, ¿cierto? Hoy día las condiciones económicas o el crecimiento económico no es de ese tamaño, pero en general sí mantenemos una plusvalía en el tiempo. Por lo tanto, aquella persona que invierte en una propiedad para que logre ganar en términos de capital o valorizar su propiedad en el tiempo, lo único que tiene que hacer es esperar. ¿Okay? Lo único que tiene que hacer es esperar. Y en la medida que la plusvalía, ¿cierto?, se mantenga bajo, evidentemente va a esperar más años. Y si la plusvalía es más alta, va a ir esperando menos hasta que la propiedad eventualmente, ¿cierto?, siga aumentando de valor. Entonces, esa es una de las maneras en que tienen los inversionistas y cualquier persona en realidad que tenga un bien raíz de multiplicar su capital. La otra manera es a través de las oportunidades, ¿cierto? Las oportunidades que nos permiten comprar barato y vender a un precio de mercado, que yo diría que están en dos grandes mundos. Uno son aquellas oportunidades muy específicas de propiedades que están en barrios que se han ido remodelando, pero hay unidades o propiedades que han ido quedando atrás y de pronto hay corredores de propiedades especialistas en esos que van y golpean puertas y ofrecen un valor de oportunidad para el inversionista y un valor de liquidación para el vendedor, y luego estas personas lo que hacen es que remodelan la propiedad y la venden a un precio de mercado. Y el otro mundo, obviamente, es el mundo de los remates de las propiedades, donde tenemos dos grandes aristas. Uno son los remates judiciales que se realizan en un juzgado que los dirige un juez de la República, y por otro lado los remates extrajudiciales que los realiza un martillero público. Por lo tanto, en el mundo de los remates, en general, lo que el inversionista hace es que invierte en un remate. Este es el ciclo de inversión y renta. Invierte en un remate en el paso 1, en el paso 2, después de hacer su análisis, compra la propiedad
en el paso número 3 remodela y en el paso número 4 vende. Como esto es un ciclo, ¿cierto? Con esas utilidades y la recuperación del capital, lo que se hace es que se vuelve a invertir en otros remates, se hace un nuevo análisis, se buscan las propiedades, se adjudica una propiedad, se vuelve a hacer la remodelación y la venta de la propiedad para seguir invirtiendo. Entonces, este es un trabajo que obviamente demanda tiempo, dedicación, energía, concentración, suerte también, por lo tanto, no es exactamente un ingreso pasivo, sino que más bien es un ingreso que viene del resultado del trabajo. Por lo tanto, hay inversionistas que lo que hacen es que dedican una cantidad de tiempo de su vida a trabajar en esto para en algún momento, ¿cierto?, dejar de hacer este ejercicio y destinar eventualmente la compra de una propiedad en un remate a un precio preferencial al ingreso pasivo. Es decir, en algún momento tú te sales de este ciclo y lo que haces es que compras una propiedad para arriendo, ¿cierto? Para renta. Y esto es lo que normalmente también buscan los inversionistas, que es el ingreso pasivo, es aquel ingreso que se genera sin que tú estés trabajando todo el tiempo para eso. Y la manera más popular, digamos, que tienen las personas de acceder a los ingresos pasivos es precisamente a través de la renta. Las personas que dicen ahí que se queda pegado o, no, grabado, o sí queda grabado. Sí, la presentación queda grabada. ¿Sí? Las personas que tengan algún problema de conexión, recuerden que arriba hay un botoncito que dice reconectar. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que una de las características de los inversionistas inmobiliarios o una estrategia de los inversionistas inmobiliarios es hacer un ciclo de reinversión y reinversión y reinversión en el mundo de los remates para en algún momento, cuando decidan obtener renta, entonces esta renta también, una alternativa es buscar propiedades en remate para que estas propiedades en remate generen un cap rate o una rentabilidad alta, pero que sean puestas en el arrendamiento, normalmente arrendamiento de año corrido, ¿cierto? Que es el tipo de arriendo que demanda menos tiempo o en definitiva termina en las manos de un administrador, ya sea por arriendo de año corrido o arriendo de temporada, la renta corta que llaman, donde el inversionista también tiene un ingreso pasivo, donde no interviene en la administración de la propiedad, ¿cierto? Entonces, los remates tienen esa característica donde, en el fondo, hay una alternativa de reinversión, de trabajo y, eventualmente, también la opción del ingreso pasivo a través de la concentración en renta. Luego, la segunda manera de obtener rentas, o sea, de multiplicar, ¿cierto?, la inversión o el camino del inversionista sería la obtención de las rentas, ¿cierto? Ahora, cuando el inversionista está buscando renta, obviamente lo que está haciendo es pretender obtener las rentas más altas posibles, con el menor riesgo posible, arriesgando la menor cantidad de capital posible. Entonces, hay una manera estándar que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, ¿cierto?, que es medir esta rentabilidad a través del cap rate, que es una cuenta muy simple, el cap rate bruto, ¿sí? El cap rate bruto, donde podemos medir la rentabilidad en forma anual. Entonces, aquí ustedes están viendo un ejemplo donde calculamos el cap rate. Vamos a suponer que tenemos una propiedad que tiene un valor de 65 millones de pesos y vamos a suponer que esta propiedad la arrendamos a un valor mensual de 300.000 pesos. Esta relación de 300.000 pesos de arriendo versus el costo o el valor de la propiedad de 65 millones de pesos es bastante normal, es bastante común. Por lo tanto, lo que se hace para poder medir esta rentabilidad es multiplicar el valor del arriendo por los 12 meses, es decir, el arriendo anual, y dividirlo por el valor de la propiedad y multiplicarlo por 100. Ahí está la formulita. En este caso, el cap rate me da un valor de un 5,53%.
Y según lo que dice Cristian, eso parece excelente, ¿cierto? Gonzalo también pregunta cuánto es razonable. Bueno, respecto a eso, yo tengo un gráfico para explicar un poquito el mercado inmobiliario en grandes rasgos, porque sucede, voy a cambiarme de lugar, sucede esta curva. ¿Sí? Sucede esta curva, vamos a achicarme un poquito aquí también, sucede esta curva en la rentabilidad. Miren, estamos hablando de cap rate, ¿cierto? De cap rate bruto, porque el cap rate neto es cuando tú ya empiezas a rebajar las contribuciones de la propiedad, los gastos efectivos que hiciste a la propiedad, eventualmente algún mes de vacancia que tuvo la propiedad, ¿cierto? Que esos son variables que no suceden en todas las propiedades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a mantener esta idea del cap rate bruto, ¿cierto? Sin descontarle nada. Entonces, resulta que hay una curva asociada a el eje de la rentabilidad, que aquí en la columna que ustedes pueden ver a la izquierda, tenemos un 0%, un 2%, un 4% de rentabilidad, un 6%, un 8%, un 10% de rentabilidad. Entonces tenemos aquí la rentabilidad por una parte y en la parte de abajo, en la fila, tenemos la cantidad de UEFs, donde tenemos 1000 UF, 5000 UF, 10.000, 15.000, 20.000, 25, 30, 50, 100 y 200.000 UF en adelante. ¿Sí? Entonces, sí, voy a compartir la presentación, María Luisa, luego la van a poder descargar. Entonces, lo que suele suceder es que las propiedades más baratas, aquellas propiedades que están desde las 1000 UF, 1500 UF, 2000 UF, suelen ser más rentables. ¿Sí? Suelen ser más rentables. Sin embargo, estamos hablando de, nos encontramos normalmente en propiedades estándar, estamos hablando de propiedades habitacionales. Evidentemente puede que hayan algunos puntos o algunas fracciones de puntos en inversiones no tradicionales, como bodegas o estacionamientos, pero tampoco son, digamos, tipos de inversiones que muevan la aguja de estos promedios que estoy presentando acá. Entonces, esta rentabilidad comienza a disminuir en la medida que la propiedad se empieza a mover hacia un valor de los 6.000 o de las 7.000 UF. Entre las 6.000 y los 7.000 UF, normalmente uno empieza a obtener rentabilidades más bajas, básicamente porque son propiedades más grandes, eventualmente nos encontramos con segundas viviendas, son propiedades que no tienen tanta demanda. Por lo tanto, la rentabilidad comienza a bajar, ¿cierto? Evidentemente, esto está pensado en una rentabilidad de arriendo por año corrido, porque claro, una propiedad de 7.000 u 8.000 UF frente al mar en la costa central, si tú la arriendas, claro, te puede dar un cap rate más bajo de un 3,8, de un 4%, y claro, si tú haces arriendo de año renta corta, ¿cierto? La arriendas por diciembre, enero y febrero y los fines de semana y entre marzo y noviembre lo arriendas con muebles. Claro, esas evidentemente son excepciones, pero tampoco marcan una tendencia tan abrupta como para poder hacer un gráfico tan distinto. Y luego de eso, lo que empieza a suceder es que en la medida que las propiedades empiezan a subir de valor, también empieza a subir la curva de rentabilidad. Esto básicamente es porque comenzamos a entrar en otro tipo de propiedades, como por ejemplo propiedades comerciales, oficinas, locales comerciales y llegamos finalmente a las propiedades comerciales que normalmente alcanzan un 8%, un poquito más arriba de un 8%, y eso básicamente se estanca entre un 8 y un 9% hasta llegar a las propiedades comerciales,
por ejemplo, el suelo para un strip center, el suelo para un supermercado, el suelo para un negocio, un standalone. Recuerden ustedes que todo el mundo de las propiedades comerciales, las propiedades que nosotros vemos, por ejemplo, un supermercado, un Santa Isabel, un Jumbo, un McDonald's, una heladería, un strip center, los arrendatarios, es decir, el supermercado, la cadena de comida rápida, ellos no compran el suelo, ellos lo que hacen, ¿cierto?, es que arriendan esos terrenos y en el fondo son los inversionistas los que compran ese tipo de propiedades, compran ese suelo y hacen las construcciones, ¿cierto?, y se las arriendan a estos inversionistas o a estos clientes, ¿cierto?, que son excelentes clientes, tener un cliente supermercado, tener un cliente de una propiedad comercial, ¿cierto?, una tienda Corona, un Ripley, un McDonald's, una comida rápida, una farmacia, evidentemente son contratos de 10, 15, 20 años y esas rentabilidades son relativamente altas en comparación con las propiedades habitacionales que nos encontramos en este segmento. El único detalle, ¿cierto?, el único detalle es que para invertir en suelo y arrendárselo a un supermercado, estamos hablando de 100.000 UF, 150.000 UF, 200.000 UF. Entonces, claro, quienes invierten en ese tipo de propiedades con esa rentabilidad no son precisamente los inversionistas hormigas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo diría que un cap rate relativamente razonable, relativamente bueno, está y sano también, estamos hablando normalmente de un 5%. Un cap rate de un 5% en el mundo habitacional es bueno, es sano, es normal. Y el inversionista en general lo que hace, ¿cierto?, es buscar más o menos ese número. Yo diría que el cap rate del 8, del 9% en un mercado sano y estable está en el mundo comercial. El mundo comercial ofrece ese tipo de oportunidades. Sin embargo, el único detalle con eso, ¿cierto?, es que este tipo de inversiones no son asequibles por cualquier persona. Evidentemente, en un mercado distorsionado, en un mercado donde está sucediendo algo o hay una coyuntura, evidentemente puede ser que el cap rate pueda subir, ¿cierto?, pero luego de eso se vuelve a ajustar. Esto es bastante internacional, en general, en todos los países donde hay economías de libre mercado y mercado sano, suele suceder este tipo de rentabilidades. Ahora, si nosotros nos concentramos en el tipo de inversionista, que es lo que estábamos conversando hace unos momentos, resulta que precisamente estas inversiones, estas grandes inversiones, 20.000 UF, 50.000 UF, 200.000 UF, claro, no son precisamente para el inversionista hormiga. El inversionista hormiga, recuerden ustedes que son inversionistas que son inversionistas que, bueno, por la metáfora, ¿cierto?, de la hormiga, se entiende que son pequeños inversionistas que tienen estrategias acumulativas. Es decir, aquí encontramos típicamente al profesional joven que el banco le presta 35, 40 años de plazo con tasas más bajas, por lo tanto, esa persona puede comprarse una propiedad con su capacidad de crédito, puede tener una cuota del dividendo más bajo, puede pedirle a la inmobiliaria un bonopié, ¿cierto? La inmobiliaria paga una factura, se recupera el IVA por el artículo 27 bis. El mundo, digamos, del inversionista hormiga se ha ido popularizando porque en general los profesionales jóvenes, una persona que gana 2,5 millones, 3 millones de pesos, tiene, ¿cierto?, las características de edad, de tiempo y de regalías respecto del financiamiento. Por lo tanto, esas personas lo que normalmente necesitan es un pie, salvo que la inmobiliaria, ¿cierto?, les regale el pie. Por lo tanto, yo diría que ese inversionista hormiga está de alguna manera atrapado, ¿cierto?, en estas fórmulas que son hoy día bastante populares y asociados también a sus capacidades. Luego tenemos los inversionistas medianos, donde tú tienes el inversionista
inversionista plus, que le digo yo, ¿cierto? Que es aquella persona que partió hace 10, 15 años comprando propiedades, sus propiedades se revalorizaron con el tiempo, fue comprando y comprando y comprando más propiedades, tiene renta, tiene flujo de efectivo, el tiempo sí se le empezó a cortar, tienes el dueño de una pyme, ¿cierto? Alguien que factura, 50.000 UF, 100.000 UF anuales, 200.000 UF, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que son personas que tienen liquidez o personas que, ¿cierto?, han ahorrado durante su vida y por distintas razones son personas naturales que tienen liquidez, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros encontramos al inversionista del remate, porque el remate tú necesitas comprar al contado, ¿sí? Porque en el remate tú tienes una cantidad de tiempo para pagar la propiedad. Es decir, una vez que te adjudicaste la propiedad en el remate, tienes entre 3 y 5 días hábiles para pagar y el pago tiene que ser al contado. Por lo tanto, no hay ningún crédito que soporte el trámite de 3 o 4 días. Por lo tanto, en el remate hay que ir con dinero en efectivo. Por lo tanto, el inversionista, yo diría que es un inversionista que es el dueño de una pyme o una persona que está por sobre los 40 años, que ha ahorrado durante su vida, o un inversionista que partió como inversionista hormiga y ha ido creciendo con el tiempo y tienen la liquidez, tienen el flujo de efectivo. Luego de eso tenemos el mundo de los family office. El family office en general son familias que administran su patrimonio y la situación con los family office es completamente distinto. Un family office es alguien que tiene un problema, entre comillas, que tiene un flujo de efectivo, que necesita ponerlo en algún lugar. Estamos hablando de flujos de efectivo de 100 millones, 200, 500 millones de pesos mensuales y ellos evidentemente acceden a otro tipo de inversiones más interesantes, más grandes, más exclusivas, ¿cierto? Porque tienen mucho flujo de efectivo. Y luego de eso tenemos los grandes fondos de inversiones, ¿cierto? Y los grandes inversionistas que ellos invierten en forma global y acceden, digamos, y compran cadenas de farmacia, compran cadenas de compran cadenas de hoteles y cosas de ese tipo mucho más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que el inversionista, ¿cierto?, al que está orientado este servicio del remate es precisamente el inversionista mediano, a aquella persona que tiene la liquidez. Entonces, la pregunta a dónde podemos encontrar oportunidades para superar estos promedios, bueno, es muy obvio desde el punto de vista del arrendamiento, es en el mundo de los remates, porque si nosotros tomamos el ejemplo que mencionábamos hace algunos minutos, el valor de la propiedad de 65 millones de pesos arrendado a 300.000 nos da un buen cap rate de un 5,54 en mi ejemplo. Ahora, si nosotros participáramos en un remate de una propiedad que tiene un valor comercial de 65 millones de pesos, pero vamos a suponer que nos fue bien en el remate y nos adjudicamos la propiedad en 35 millones, evidentemente el valor del arriendo va a ser exactamente el mismo, porque es un valor de arriendo de mercado, no porque yo me compré la propiedad a mitad de precio, voy a arrendar la propiedad en 150.000 pesos. Entonces, en este caso, lo que sucede es que como el valor del arriendo es un valor de mercado, pero el valor de la propiedad está distorsionado por la ocasión, entonces lo que sucede es que obviamente tú logras conseguir un cap rate más alto. Entre más alta sea, es decir, entre mejor sea la oportunidad, o entre más bajo sea el valor de la adjudicación en el remate, más alto va a ser el cap rate. Entonces, indudablemente, esta es una excelente oportunidad para el inversionista que tiene flujo de efectivo, que tiene ahorros, de comprar propiedades al contado para arrendarlas, porque de esa manera consigue un cap rate que es completamente anormal y elevado respecto al promedio de lo que se considera normal en el mundo habitacional. ¿Okay? Y con montos que evidentemente son mucho más asequibles que los montos asociados a rentabilidades más altas en el mundo comercial. Luego,
hablemos un poquito entonces respecto de los remates, que es lo que están preguntando varios. Veo que hay hartas preguntas, ¿sí? También hay hartos participantes, hay cerca de 450 personas conectadas. Entonces voy a hacer algo. No he leído todas las preguntas, porque me pasa que cuando empiezo a leer las preguntas, las charlas terminan en 2 horas y media. ¿Okay? Entonces, lo que voy a ir haciendo es que voy a ir haciendo la exposición de corrido. ¿Okay? Eventualmente voy a ir respondiendo algunas cosas, pero al final voy a dar por terminada la charla y luego de eso ustedes, ¿cierto? Nos quedamos a hacer preguntas, respuestas y comentarios. ¿Les parece? Entonces, hablemos un poquito entonces del mundo de los remates o del proceso de los remates. Me voy a cambiar nuevamente de vista, me voy a ir para acá. Entonces, digamos que el remate, estamos hablando de los remates judiciales. Entonces, si bien es cierto, los remates extrajudiciales también son buenas oportunidades donde nos encontramos normalmente con Macal, Tattersall, haciendo remates extrajudiciales. Evidentemente también son buenas oportunidades, pero en esta oportunidad vamos a centrarnos en el mundo de los remates judiciales. ¿Sí? Entonces, bueno, los remates judiciales tienen un origen. ¿Sí? Este origen es diverso, puede ser, por ejemplo, el resultado ¿cierto? De un conflicto familiar, como en el caso de los herederos. Es cierto, los herederos, algunos no quieren vender, otros sí quieren vender. Entonces, lo que ellos hacen es que recurren a un juez partidor y este juez partidor, ¿cierto?, obliga a todas las partes a vender. Estos remates, ¿cierto?, los hace, entonces, son remates judiciales. No es un buen negocio para los herederos, pero en general es un muy buen negocio para las personas que asisten a los remates. Entonces, ahí tienes un origen. El otro origen puede ser por deudas con Tesorería General de la República, ¿cierto? Impuestos, contribuciones. Tesorería, por lo tanto, hace un remate judicial también. También pueden ser deudas del juzgado de familia, ¿cierto? Por pensión de alimentos, ese tipo de cosas, también se va a remate judicial. Y, ¿cierto?, los más populares, que son aquellas personas que no pagan sus dividendos y que el banco dice, hasta aquí nomás llegamos, rematemos entonces la propiedad, yo me pago la deuda, ¿cierto?, y usted se queda con la diferencia. Entonces, el origen es un origen que da como resultado un proceso legal, ¿cierto? Un juicio, y por ley, entonces, este remate o esta venta forzada se debe anunciar en el diario con 45 días de anticipación. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar que esta ley de los remates es de hace unos 100 años atrás, por lo tanto, ahí se hablaba de que los remates deben ser publicados en el diario de mayor circulación. El diario de mayor circulación ha sido el diario Mercurio, pero hoy día, ¿cierto? Si tú googleas remates de propiedades, te van a salir la página del Mercurio de los remates, algunas páginas especializadas. En realidad es relativamente sencillo, Tesorería General de la República, y te va a salir el listado ahí en la página web del diario Mercurio, en los clasificados, perdón, no en los clasificados, en la sección de los remates, no hay más explicación. Con todos los remates judiciales. ¿Okay? Entonces, el remate se tiene que anunciar en tres veces antes del remate con un plazo de 45 días. Entonces, las personas interesadas en los remates en general nos enteramos por el diario, ¿cierto? El diario electrónico o el diario impreso, a través de estos anuncios. Y en estos anuncios se individualiza el dato de la propiedad, se habla del rol, de la dirección, y también hay una causa ahí, que es la causa judicial, que uno luego puede entrar ¿cierto? Ahí al Poder Judicial y revisarlo, y se establece la postura mínima y el proceso administrativo, es decir, el remate se hace en forma presencial, se hace a través de Zoom, lo que hoy día es una ventaja extraordinaria, ¿cierto? No tener que trasladarse para participar, y las bases donde uno tendrá que llevar un valerista o tendrá que hacer una transferencia, porque para entrar a pujar al remate hay que dar una garantía. La garantía corresponde al
10% de la postura mínima. Supongamos que la postura mínima es de 20 millones de pesos, la postura mínima es de donde va a partir el remate hacia arriba, donde van a partir las pujas, y la garantía corresponde al 10% de eso. Eso significa que si yo quiero ir a un remate donde la postura mínima es de 20 millones de pesos, yo tengo que llegar con un valedista por 2 millones de pesos. Ese valedista es a nombre del juzgado o como digan las instrucciones, y eso garantiza la seriedad de las personas que participan en el remate. Ahora, si yo estoy levantando mi mano y me adjudico la propiedad y luego no pago no pago el valor de la propiedad en el remate, no me devuelven los 2 millones de pesos. Por lo tanto, es un procedimiento administrativo para eliminar palos blancos, para eliminar a aquellas personas que están blufeando en los remates. Es muy eficiente, es muy peligroso para alguien ir a un remate, inflar el valor de la propiedad y eventualmente adjudicarse esa propiedad, porque esa persona tuvo que entrar al remate con un valedista y si no paga el valor de la propiedad, ese dinero se castiga, ese dinero va luego a gasto, hay una parte que llega al tribunal, por lo tanto, ese dinero no se devuelve. Entonces, eso hace que tengamos un ecosistema en los remates bastante sano. Hubo un programa hace 15 años atrás, del estilo Tío Emilio, donde se hablaba de las mafias y todo eso, pero la verdad es que yo en el mundo de los remates y con los alumnos que participan en estos cursos de remate hace años, nunca hemos visto nada, nunca yo he escuchado a nadie respecto de mafias o de situaciones irregulares. Es bastante normal, cualquier persona que te amedrente, uno puede denunciarla, el juez tiene la facultad de tomar detenida a esa persona, hay letreros en los juzgados que dicen todo ese tipo de cosas, por lo tanto es un ecosistema muy seguro, muy normal, y evidentemente desde el punto de vista de los remates que se realizan, que son la mayoría que se hacen a través de Zoom, evidentemente las posibilidades de tener alguna situación con alguien en el remate o en la sala son prácticamente inexistentes. Entonces, desde ese punto de vista es un sistema bastante controlado, bastante normal, digamos, y seguro desde el punto de vista de la inversión. Entonces, el inversionista, ¿cierto? Y en este caso vamos a decir que el corredor de remates, que ya vamos a explicar el modelo de negocios en qué consiste, porque la idea es que tú le prestes el servicio a un inversionista de la siguiente manera. Tú lo que haces es que analizas el remate, es decir, tienes que hacer un análisis del remate para ver si es realmente una oportunidad de negocio y luego de eso que tú haces el análisis deberías hacer un informe. Este informe lo que hace es que determina un tope de puja. El tope de puja va a ser el valor máximo por el cual vamos a pujar en un remate considerando obtener una utilidad. Por lo tanto, el corredor en este caso lo que hace es que hace este análisis y llega a un tope de puja. Es decir, él va a ir al remate y va a llegar hasta un cierto valor y de ahí en adelante no va a seguir pujando porque de ahí en adelante ya no es negocio. Luego de eso, lo que el corredor debería hacer entonces es conversar con su inversionista, conversar con su cliente y hacer un contrato. En este contrato, básicamente, el corredor lo que va a hacer es que va a representar al inversionista y se va a encargar de asistir al remate, de adjudicarse la propiedad en su nombre y luego de eso de hacer todos los trámites, incluido el pago, la transferencia de la propiedad al inversionista. La propiedad queda a nombre del inversionista, obviamente no a nombre del corredor. Luego de eso, el corredor tiene que hacer la remodelación de la propiedad y finalmente vender la propiedad. Todas las inversiones son del inversionista. El corredor no invierte en remodelación, el corredor no invierte, no le paga al abogado, no paga el escrito de pago, no paga el conservador de bienes raíces. Todos esos gastos de la operación del flipping o de la remodelación y de la adjudicación de la propiedad son del inversionista y están en este informe, ¿cierto? Que está adjunto al contrato que ya vamos a revisar y que ahí se los voy a presentar como un modelo. Por lo tanto,
luego de la subasta, si el corredor se adjudica la propiedad en nombre del inversionista, luego, ¿cierto?, se hace el pago, se hace la transferencia de dominio a nombre del inversionista, y luego de eso se hace la remodelación de la propiedad, si es que es necesaria, evidentemente. La remodelación, ya vamos a hablar de eso, se hace a primera vista, y luego de eso se hace la venta de la propiedad. Las propiedades no se pueden ver antes del remate judicial, por eso es que hay que hacer una remodelación a primera vista, y ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, ¿en qué consiste el análisis y el informe? Bueno, el análisis lo que pretende es que tú, por una parte, determines el valor de mercado de la propiedad. Para poder determinar el valor de mercado de la propiedad, puedes recurrir a fórmulas de valorización de propiedades que utilizan los tasadores. La más común es la tasación por comparación, ¿cierto?, donde se buscan las muestras, se extraen las mejores muestras comparativas, tanto de la oferta como de las propiedades que se han vendido en el sector, ¿cierto?, y luego de eso se hace un promedio a través de un proceso de homologación. Y de esa manera, ¿cierto?, logramos obtener un valor de mercado. Sin embargo, el propósito de salir a la venta, al mercado con esta propiedad, es de ser la mejor oferta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que de la oferta que hay o de las propiedades que estén compitiendo con la propiedad que yo me voy a adjudicar en un remate, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la mejor oferta. Por ejemplo, si yo obtengo un valor de mercado de 120 millones de pesos, sin embargo, vamos a suponer que es un departamento en la comuna de La Florida, de 2 o 3 dormitorios en algún sector, ¿cierto?, en algún barrio X, y el valor de mercado me da 120 millones de pesos, pero vamos a suponer que hay una propiedad en oferta actualmente en 105 millones de pesos con características iguales o similares a la propiedad que yo me voy a adjudicar. Lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a mover a hacer la mejor oferta. Yo en mi ejemplo he puesto 104.950.000 pesos, 50.000 pesos más abajo de la oferta siguiente, que son mi ejemplo de los 105 millones de pesos. Por lo tanto, la estrategia es entrar con el mejor precio al mercado. Esa es la estrategia, es decir, ser el mejor precio, porque evidentemente lo que queremos hacer es entrar al mercado y vender inmediatamente la propiedad. Y una de las razones por las cuales las propiedades se venden, evidentemente, ¿cierto?, número uno es el precio. Por lo tanto, vamos a entrar con el precio más barato al mercado, de tal manera que si entra un solo comprador a ese mercado, nos considera a nosotros como número uno desde el punto de vista del precio. Luego, a nuestra mejor oferta le vamos a rebajar la utilidad mínima esperada. Esta utilidad mínima esperada, en definitiva, es lo que va a ganar el inversionista, y le vamos a poner utilidad mínima, ¿cierto?, porque es lo mínimo que alguien iría, y esto yo creo que es un valor que hay que conversarlo con el inversionista, ¿cierto?, porque hay una serie de componentes, como por ejemplo la suerte, la cantidad de personas que asisten al remate, los trámites administrativos, la cantidad de visibilización que tiene la propiedad en el remate, etcétera, etcétera. Entonces, esta utilidad mínima esperada se las dejo a ustedes, se las dejo al inversionista. El inversionista verá si quiere ganar 10, 15, 20, 50 millones de pesos, lo que sea, es la utilidad mínima esperada. Eso significa que el total de la inversión van a ser 84.950.000 pesos. Ahora, de este total de inversión, yo voy a rebajar la remodelación. Estos números que ustedes tienen acá son números representativos, son números de ejemplo, son números que, ¿cierto?, pretenden, son números gráficos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a suponer que tienen el propósito de explicar la matemática, ¿sí? Por lo tanto, vamos a suponer que la remodelación de la propiedad me cuesta 7,5 millones. Ahora, esta remodelación la tengo que calcular a primera vista, porque como no puedo ingresar a la propiedad, yo tengo que suponer que la propiedad está en mal estado. Por lo tanto, tengo que ser capaz de poder determinar el metraje de la propiedad, tengo que ir a ver la propiedad por fuera, tengo que verla por el Google Maps, tengo que buscar distintos lugares
lugares donde poder ver el tipo de propiedad, la tipología, porque el remate no dice si son 2, 3 dormitorios, 2 baños, no dice cuántos son los metros construidos, no dice el valor de la propiedad, no está en la fotografía, tampoco se puede acceder a la propiedad porque la propiedad no te pertenece, ¿cierto? Es de otra persona, ir a visitar o ingresar a una propiedad de otra persona es un delito, en fin. Entonces, lo que hay que hacer es calcular una remodelación. Para eso hay una serie de estrategias matemáticas para calcular el metraje, los metros cuadrados, la tipología de la propiedad, y luego de eso, lo que hay que hacer es un trabajo minucioso de determinar las áreas de la propiedad, lo que es baño, cocina, que normalmente eso corresponde al 20% de la propiedad, y luego de eso determinar el tipo de remodelaciones que vamos a usar. Por ejemplo, vamos a poner piso flotante, piso de madera, vamos a remodelar con cubrepiso, alfombra, etcétera, etcétera. En general, la remodelación se calcula por toda la propiedad, ¿cierto? Es decir, vamos a cambiar el piso, vamos a pintar las paredes, vamos a cambiar la grifería del baño, por lo tanto vamos a hacer un presupuesto de remodelación completo de la propiedad. Una remodelación completa mínima, ¿cierto? No estamos hablando de cambiar los muebles de cocina, ni remodelar completamente el baño. En general, ¿cierto? Una remodelación que permita a las personas que vayan a ver la propiedad luego de remodelar, ver una propiedad limpia, ordenada, ¿cierto? En buen estado. Por lo tanto, lo que hay que hacer luego, cuando ingresamos en la propiedad, ¿cierto? Es que hay que comparar esta remodelación a primera vista con la realidad de la propiedad. Y puede ser que nos encontremos con sorpresa, esa es la idea, nos encontramos con que hay un calefón, a lo mejor no está nuevo, pero funciona, a lo mejor el piso necesita solamente limpieza y probablemente una pintura puede ser que sea suficiente, ¿cierto? Estamos hablando de remodelaciones, daños estructurales, evidentemente no cabe acá, porque el daño estructural en un departamento no lo vas a tener, y en una casa sí, ¿cierto? En una propiedad de otro tipo, por lo tanto hay que ir a ver la propiedad por fuera, y si uno ve que la propiedad no tiene techumbre, ¿cierto? La propiedad está quemada o cosas como esas, evidentemente esas son palabras mayores, eso ya no es una remodelación, por lo tanto no hay que salirse del mundo de la remodelación. Bueno, luego de eso le vamos a rebajar los gastos, ¿sí? Ese gasto, bueno, nosotros tenemos una serie de gastos. Las contribuciones, por ejemplo, las contribuciones se heredan, nadie las paga. Los gastos de aseo municipal, la basura, si la propiedad está habitada hay que hacer un desalojo. Un desalojo puede costar 500, 700, 800, 1.200.000 pesos, en fin, eso es parte de los gastos, hay que contemplarlo. Los gastos del abogado, el escrito, la promesa de contrato de compraventa cuando venda la propiedad, en fin, nosotros tenemos un listado de todos los gastos típicos que no tienen que ver evidentemente con la remodelación. Entonces le voy a rebajar los gastos. Y respecto a los impuestos, en general vamos a considerar dos impuestos. Uno es el IVA, ¿cierto? Porque las personas en este caso que compran y venden propiedades como una actividad habitual tienen que hacer inicio de actividades. Esta actividad de compra y venta se realiza con el inicio de actividades con el código 681012 del Servicio de Impuestos Internos, como personas que compran y venden propiedad, y esta actividad está afecta a IVA. Sin embargo, como la propiedad te la compraste sin crédito fiscal, porque los remates o las ventas forzadas están exentos de IVA, lo que tienes que hacer es un cálculo especial. En definitiva, cuando vendes la propiedad pagas IVA, pero el IVA se calcula en base al valor de venta menos el valor de compra, donde el valor de venta y el valor de compra hay que rebajarle el valor del terreno, porque los terrenos no están afectos a IVA, hay que reajustar el valor de compra y por la diferencia se calcula el 19% y hay que entregar una factura con un cálculo especial, ¿cierto? Que no todos los sistemas de facturación lo tienen, donde hay un valor exento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un IVA que hay que pagar, ¿cierto? Y el otro impuesto, evidentemente, es el impuesto el impuesto a la renta, ¿cierto? Que en general vamos a hablar de un 25% en el caso del ProPyme. Las personas que se dedican a esto pueden estar en ProPyme. Y luego de eso, ¿cierto? También podría
Bueno, hay que considerar que este año y el próximo estamos todavía en el 12,5% respecto de la rentabilidad, respecto de las utilidades, ¿cierto? Para los ProPyme, pero una persona que se dedica a esto perfectamente puede ser ProPyme general. Entonces, eso nos da, en definitiva, un tope de puja. Entonces, ¿cuál es lo interesante de este tope de puja? Bueno, lo interesante del tope de puja es que el tope de puja nos va a permitir, ¿cierto? Por una parte, salir con el mejor precio, ¿cierto? Presentar la propiedad, es decir, la propiedad recién remodelada, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a salir al mercado siendo el mejor precio, la mejor propiedad, porque la propiedad va a estar remodelada, y dentro de los gastos hay un gasto que es fundamental, que es el gasto de promoción de la propiedad, porque vamos a hacer la mejor campaña, ¿cierto? La campaña publicitaria es una campaña global de 360, donde vamos a hacer lo tradicional, que es un corredor de propiedades, vamos a publicar en todos los portales, a través de los sistemas de republicación, o el sistema que ustedes utilicen, vamos a ir al marketplace, vamos a poner letrero, vamos a entrar a los grupos de Facebook para hacer canje con otros corredores de propiedades, y aparte de eso vamos a hacer una campaña por Meta, y aparte de eso vamos a hacer una campaña por Google Ads. ¿Okay? La campaña de Google Ads, donde yo voy a ¿cierto? A escoger a aquellas personas que están buscando comprar propiedades en ese sector, y voy a pagar, ¿cierto? Voy a pagar por el clic, voy a pagar 500, 700 pesos, 1000 pesos por cada clic, ¿cierto? Voy a hacer una excelente campaña publicitaria de tal manera que en 3 o en 4 meses yo logre acumular leads de calidad y que superen los 500, los 700 o los 1000 leads de calidad. Entonces, es una campaña agresiva, es la típica campaña que haría una inmobiliaria, ¿cierto? Y eso está dentro de los gastos considerados dentro de los gastos. ¿Ok? Entonces, no es solamente colgar un letrero de se vende la propiedad, sino que hay que hacer una campaña agresiva, y eso está dentro del ítem gastos. ¿Ok? Entonces, con este tope de puja, con una campaña agresiva, siendo la mejor propiedad desde el punto de vista estético y el mejor precio, la idea es que si entra un solo comprador al mercado, entonces escoja esta propiedad, ¿cierto? Que tiene estas características. ¿Y eso cómo se determina? A través de este análisis, que es el análisis del tope de puja. Ese es el gran secreto del éxito de los remates. Por lo tanto, si tú vas a un remate y sobrepasas este tope de puja de los 71, tú ya sabes que te estás gastando estos 20 millones de pesos de la utilidad mínima esperada, y de ahí en adelante todo es incierto. ¿De acuerdo? Ahora, respecto de cómo y cuánto cobrar. Bueno, se hace un contrato, tal como mencionábamos, entre el inversionista que paga toda la operación y el corredor de remates que lo representa. Entonces, el corredor lo que hace es que él busca los remates y él hace el análisis. El corredor es el que va al remate en representación de... esto es muy sencillo. Uno va al remate y dice, vengo a pujar a nombre de... a nombre de don Emilio Ernesto González, ¿ok? Entonces, digamos, ni siquiera hay que tener una representación. Y hay que llevar, ¿cierto?, el valedista que lo entregó don Emilio. ¿Sí? Luego de eso hay que supervisar los trámites, que es todo el traspaso del dominio. El inversionista paga todos esos gastos, tú te encargas de la remodelación y luego de eso te encargas de la venta de la propiedad. ¿Sí? Esa venta de la propiedad, en definitiva, es donde tú vas a ganar tu utilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a... ahora, ¿cuánto es lo que se cobra por eso? ¿Sí? La manera de cobrar normalmente es cobrarle al dueño un 8%. Eso es lo que se estila más o menos. Ese es el promedio que yo he visto en Estados Unidos, se cobra eso, en México se cobra eso, en Colombia, en Chile, yo diría que es más o menos eso, un 8% respecto del valor de venta de la propiedad. Hay otra manera de cobrar, que no la contemplé aquí, pero también es posible, y es que el corredor cobre un porcentaje sobre la utilidad. ¿Sí? Que eso es bastante interesante para el inversionista, ¿cierto? Porque el inversionista dice, bueno, el corredor va a trabajar en base a una utilidad.
a un porcentaje de la utilidad. Y ese porcentaje de la utilidad, obviamente, hay que calcularlo, hay que ponerse de acuerdo qué es la utilidad, y luego de eso, normalmente lo que se cobra es un 20% de la utilidad. ¿Ok? Hay un 20% de la utilidad. Para mi ejemplo, yo me voy a quedar en el típico 8%. Recuerden ustedes que los corredores de propiedades cobran un 2% por vender una propiedad. En este caso, el valor agregado suma un 6% más, puesto que, ¿cierto?, no es lo mismo ir a un remate, no adjudicarse la propiedad, ir a otro, no adjudicarla, ir a otro, adjudicarse la propiedad, hacer todo el trabajo, ¿cierto?, preocuparse de que todo salga impecable, vender la propiedad para ganarse un 2%. Evidentemente hay un valor agregado extraordinario y eso le hemos puesto un 6% arriba, por lo tanto el corredor le cobra un 6% al inversionista, al vendedor respecto del valor de la propiedad y le cobra un 2% al comprador, ¿cierto? Recuerden ustedes que el corredor cobra al que compra y al que vende. Por lo tanto, en general, podríamos, ¿cierto?, tener un valor promedio de una comisión de un 10%, ¿cierto? Un 8% sobre el precio de venta, tal cual, Gonzalo, eso es lo que normalmente hace el corredor que hace flipping, vamos a llamar a esto el flipping, ¿cierto? Eso es más o menos estándar en casi todos los países. Yo he visto incluso personas que cobran hasta el 10%, pero digamos que un 8%, un 7%, un 6% es bastante razonable, ¿de acuerdo? Evidentemente eso es algo que tú también tienes que... si se puede cobrar por hito, no sé si se puede cobrar por hito, yo creo que no se cobra por hito, yo creo que en general el inversionista no te va a querer ir pagando de a poco, ¿sí? El inversionista va a querer que el negocio se haga y de ahí ganan todos, ¿sí? Recuerden ustedes que el inversionista es una persona que tiene su dinero, que se lo ha ganado con el sudor de su frente, ¿cierto? Entonces, no, el inversionista y perdió, el inversionista nomás, no importa, total tiene plata, señores, eso no es así. El inversionista es una persona que va a estar muy atenta a lo que va a estar haciendo el corredor de propiedades, ¿cierto? Si bien es cierto, va a tener una actitud pasiva, sí va a estar interesado en que el negocio funcione, y la manera en que el negocio va a funcionar es que se pague por resultados, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es cómo el corredor amarra el negocio desde ese punto de vista. Tú cobras, Cristian, el 10%. Súper bien, Cristian. Yo he visto, en Estados Unidos yo he visto hasta 12% más el impuesto. Perfecto, sí, yo creo que un 8% es razonable, un 10%, pero eso depende, ¿cierto, Cristian? Me alegro que compartas esa información, porque yo creo que eso es un trato que uno hace con el inversionista, ¿cierto? En la medida que mejores sean los negocios, que el inversionista esté más contento y que tú le traigas buenas rentabilidades del negocio del flipping, evidentemente puedes ir mejorando las condiciones, ¿cierto? Hagamos una cosa, ¿cómo se amarra esto? Bueno, tengo aquí un contrato que se los voy a leer, ¿cierto? Y con la lectura de este contrato terminamos esta presentación, y si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿cierto?, me quedo acá. Entonces, el contrato que se hace con el inversionista es básicamente un mandato. Les voy a compartir acá mi pantalla. ¿Dónde está? Aquí está compartir pantalla, ¿cierto? Yo se los voy a ir leyendo. Me voy a achicar un poquito. Aquí, ¿sí? Entonces, yo se los voy a ir leyendo. Este es un mandato, es el contrato que se hace con el inversionista, entre el inversionista y el corredor de remate o el corredor de propiedad, ¿sí? Ya se los voy a compartir en este contrato, y la presentación se las comparto ahí en el blog de Learning Group. Luego dejamos todo ahí para que ustedes lo descarguen. Entonces, dice, contrato de orden de venta, ¿cierto? Que este es un contrato, es un tipo de contrato que es un mandato. Entonces, en Santiago de Chile, a tal fecha, entre don Emilio Ernesto González, este va a ser, ¿cierto?, nuestro inversionista, RUT tanto, domiciliado en tal lugar, tales características, el teléfono, etcétera, etcétera. En adelante, el comitente o el inversionista, ¿cierto? Por una parte, y por otra parte, doña Claudia Casas Canales, ella va a ser nuestra corredora de propiedades. En adelante, la corredora de propiedades, tanto, con todos sus datos.
Bien, entonces, primero, dice, el corredor de propiedades, doña Claudia Casas Canales, representará al comitente don Emilio Ernesto González del Campo en un remate judicial a realizarse el 20 de marzo de 2025 a las 12 horas, llevado a cabo en tal lugar mediante tal XX. ¿Cierto? Dicho remate corresponde a la subasta tanto, ahí se detalla todo el detalle del remate, ¿cierto? Y dice, para estos efectos, el corredor de propiedades se obligará a pujar a nombre y representación del comitente hasta el monto máximo de, ¿cierto? Aquí es donde se pone el tope de puja que ya se acordó previamente, debiendo consignar la garantía de participación exigida en las bases del remate. Esa consignación es lo que hablábamos, ¿cierto?, de estos 2 millones de pesos, solo tiene que poner obviamente el inversionista, en conformidad con lo dispuesto por el tribunal. En caso de resultar adjudicatario, el corredor de propiedades gestionará la transferencia de dominio a favor del comitente, pues el corredor no se queda con la propiedad, esto es para el inversionista, que se compromete a realizar el pago del saldo del precio dentro del plazo establecido por el tribunal. Segundo, mediante el presente instrumento, el comitente encarga a Claudia, a nuestra corredora de propiedades, en su calidad de corredor de propiedades, la administración, la remodelación y la venta de la propiedad adjudicada en el remate, individualizada en la cláusula anterior, ¿cierto?, en los términos que a continuación se señalan. El corredor de propiedades ha presentado un presupuesto preliminar a primera vista para la remodelación del inmueble. En virtud de este mandato, el corredor de propiedades tendrá la facultad de realizar los ajustes necesarios sobre dicho presupuesto, considerando las condiciones reales del inmueble y las mejoras estratégicas que permitan maximizar su valor de mercado. Dichos ajustes deberán ser informados al comitente para su aprobación, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el concepto de que la remodelación a primera vista tiene un ajuste. Una vez finalizada la remodelación, el corredor de propiedades procederá con la comercialización del inmueble, gestionando su venta. Y aquí está el valor de la venta de la propiedad que ya fue acordado en el informe del tope de puja, ¿cierto? Ya tenemos entonces este monto correspondiente a lo que se adjunta en este documento, que es el informe del tope de puja. Los costos administrativos del proceso y la remodelación serán de cargos exclusivos del comitente, ¿sí? Tercero, el presente mandato de venta comenzará a regir desde el momento en que el comitente se adjudica la propiedad en el remate judicial. A partir de dicha adjudicación, el corredor de propiedades será el único facultado para gestionar y ejecutar el proceso de la remodelación y venta del inmueble. Es decir, el dueño, ¿cierto?, el inversionista, luego de adjudicarse la propiedad, ¿cierto?, no le puede decir al corredor de propiedades, oiga, señor corredor, mire, ¿sabe qué? Voy a trabajar con este otro corredor de propiedades que me cobra un 2%, por lo tanto, muchas gracias por su trabajo. No lo puede hacer, eso está establecido aquí, por lo tanto, el único que puede hacer el proceso de remodelación y venta de la propiedad es el corredor de propiedades. El plazo de este mandato será indefinido. Eso significa que este mandato no caduca hasta que la propiedad sea efectivamente vendida, salvo que ambas partes acuerden por escrito lo contrario, ¿cierto? Durante la vigencia de este mandato, el comitente se obliga a no intervenir ni designar a terceros para la ejecución de la remodelación ni para la comercialización del inmueble, quedando dichas gestiones exclusivamente a cargo del corredor de propiedades. Acá está la comisión del corretaje que percibirá el corredor de propiedades por la venta del inmueble, corresponderá a un 8% del valor total de la venta de la propiedad. En caso de que tú quieras cobrar un 20% sobre la utilidad, tendrías que poner aquí, ¿cierto?, corresponder a un 20% sobre la utilidad que se calcula en base a un anexo, digamos, habría que detallar eso. ¿Cierto? La comisión se pagará en efectivo y con vale vista al momento de la firma del contrato de compraventa y quedará en custodia en notaría, que es el procedimiento tradicional con instrucciones notariales para ser retirado una vez la propiedad quede inscrita a nombre del comprador, que es lo típico, ¿cierto? Quinta, esta orden de venta tendrá carácter exclusivo. Bueno, aquí estamos reforzando el concepto de la exclusividad. Solamente el corredor de propiedades va a poder vender esta propiedad, por lo que únicamente la corredora de propiedades podrá vender, ¿cierto?, en su calidad de corredor de propiedades. Y sexto, dice, si durante dicho periodo el comitente concreta la venta, aquí está la multa, si durante dicho periodo el comitente concreta la venta del inmueble por su cuenta o a través de un tercero, deberá pagar íntegramente la comisión pactada al corredor de propiedades, además de la comisión que pudiera corresponder al tercero. Y si usted le quiere poner 200 UF de multa, póngaselo nomás. ¿Ok? Ahora, se entiende que el corredor de propiedades y el inversionista tienen una relación de confianza, ¿cierto? No es que el inversionista
no quiera pagarle, ¿cierto? Lo que quiere es que usted haga un buen trabajo. Séptimo, el corredor de propiedades se obliga a prestar servicios integrales de asesoría inmobiliaria, los cuales incluyen la representación en el remate, la supervisión de los trámites, la administración y supervisión de la remodelación, la promoción y la comercialización de los muebles y la atención de los clientes y las ofertas. Octavo, dice el comitente, no se... esto es importante. En caso de que el comitente no se adjudique la propiedad en el remate, la presente orden de venta y representación quedará sin efecto, sin que genere obligaciones alguna para las partes, ¿cierto? Eso es evidente. Noveno, cualquier duda, bueno, aquí está el árbitro arbitrador, ¿cierto? Que es lo típico. Y el décimo, se firman, para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en Santiago, esto para que los abogados no tengan que andar viajando. Décimo primero, se firma en 2 ejemplares del mismo tenor, ¿cierto? El comitente declara haber leído la orden de venta. Entonces, aquí está la firma del inversionista, la firma del corredor de propiedades con el adjunto correspondiente y luego de eso nos ponemos a trabajar. ¿Ok? Por lo tanto, esta es la manera en que se hace se amarra la relación entre el inversionista. Este es un contrato modelo, ya se los voy a compartir ahí en la página del Learning Group, ¿cierto? Que como contrato modelo ustedes pueden hacer todos los ajustes correspondientes que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, nosotros, ya llegamos a la parte final de esta presentación. Les quiero comentar que obviamente nosotros tenemos un curso de esto, que es este curso donde hacemos todos los análisis financieros del remate, lo cual es fundamental, ¿cierto? Y explicamos también a mayor profundidad este modelo de negocio. El valor de este curso es de 135.000 pesos, pero tiene un valor promocional hasta mañana, 5 de marzo, de 115.000 pesos. ¿Sí? Aquí les dejo, ¿cierto?, el vínculo para las personas interesadas. Estamos partiendo este curso el día, déjenme ver el calendario de clase, estamos partiendo el 11 de marzo, ¿sí? El 11 de marzo, donde vamos a hablar acerca de los impuestos, vamos a hablar acerca del modelo de negocio, vamos a hablar de los aspectos legales, vamos a hablar del análisis legal de la propiedad también, porque tenemos que hacer un análisis legal, tenemos que poder determinar las dimensiones y tipología de la propiedad, para eso tenemos un experto tasador que nos va a decir cuáles son las claves y dónde buscarlas. Vamos a analizar la comparación de mercado y finalmente hacemos el análisis comercial completo con algunos casos. ¿Ok? Entonces, les quiero hacer la invitación, ¿sí?, para que aquellas personas interesadas en participar lo puedan hacer y de esa manera puedan, ¿cierto?, tener una alternativa de inversión para sus clientes. Yo sé que hay muchos corredores de propiedades participando en este webinar que tienen inversionistas, ¿cierto? Tienen personas que son bastante pasivas. Los inversionistas suelen ser así. La gran mayoría de los inversionistas son personas pasivas que cuando tienen un corredor de propiedades, ¿cierto?, y confían en su corredor de propiedades, el corredor de propiedades le dice, oye, mira, tengo esta alternativa, tengo esta otra alternativa, ¿cierto? Compremos este terreno, lo dividimos y lo vendemos, ¿cierto? Tú haces la inversión, tengo este terreno, construyamos, tengo esta propiedad, ¿cierto?, un precio extraordinario para la renta, tengo estas propiedades para ¿cierto?, de una inmobiliaria, ¿cierto? Entonces, también está este mundo de los remates donde ¿cierto? El corredor es el que va a los remates y el inversionista no va, porque, señores, tengo que decirles algo, en el mundo de los remates hay que ir todo el tiempo, ¿sí? Hay que ir todo el tiempo, no es que tú vayas a un remate y te adjudiques y vayas al otro y te adjudiques, no, evidentemente hay competencia, pero sí suceden oportunidades, de pronto hay muy buenas oportunidades y esas oportunidades hay que medirlas. Hay una situación en los remates muy emocional, a mí me sorprende que de pronto las personas pujen, incluso llegando hasta el valor comercial de las propiedades, lo cual para mí no tiene ningún sentido, y esto es porque muchas de las personas que eventualmente participan a los remates no hacen los cálculos adecuados, ¿cierto? Y por lo tanto no son negocios para esas personas, por lo tanto sí hay que hacer un análisis adecuado para que esto sí se convierta en una oportunidad interesante, ¿cierto? Las otras alternativas son otros tipos de remates, como
los extrajudiciales, que también los conversamos y los analizamos también en este curso. ¿De acuerdo? Así es que los invito a todos los participantes a sumarse, por una parte, al grupo de WhatsApp. Déjenme ver, y ahí seguimos conversando. Si yo estoy en ese grupo de WhatsApp también, déjenme compartirles el grupo de WhatsApp. Si alguno de ustedes no está en ese grupo de WhatsApp, déjenme compartirles por acá el grupo de WhatsApp. Aquí está, ¿cierto? Para que se sumen al grupo de WhatsApp, ¿cierto? Y ahí seguimos conversando, ahí seguimos haciendo negocio, ¿cierto? Ahí todas las dudas y consultas. Mi nombre es Daniel Brown y ustedes pueden encontrarme. ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en este número, más 569-630-88096. También estoy ahí en el grupo de WhatsApp. Así es que bueno, señores, miren, todas las sugerencias, como hay 400 personas conectadas, ¿sí? Todas las sugerencias al WhatsApp o en el mismo grupo, ¿sí? Veo hartas sugerencias, hartas consultas. Yo encantado de ayudarles en todo lo que ustedes necesiten para aportarles como Learning Group. Estamos muy comprometidos por ya más de 20 años en los resultados en el mundo inmobiliario, en el mundo de las inversiones, en el mundo del corretaje de propiedades también. Así es que aquellas personas que quieran o estén interesados en esto, yo encantado de ayudarles en lo que necesiten, y si quieren participar en el curso que parte la próxima semana, también los vamos a recibir encantados. Vamos a enviarles un correo electrónico en unos minutos más, porque vamos a dejar la charla grabada en nuestro blog de la página de Learning Group, y ahí vamos a compartir la presentación y vamos a compartir el mandato que ustedes revisaron aquí en pantalla. Así que todo se comparte, todo está disponible, todo es gratis, y también la invitación para la próxima semana. Señores, un agrado y un placer de poder compartir con ustedes, y nos vemos en otro curso, en otro webinar, en algún otro negocio. Muchas gracias y muy buenas tardes.